El objetivo es presentar un trabajo que estoy realizando en los últimos 2 años y básicamente consiste en un grupo de pacientes que he ido observando que presentan inestabilidad, pero que no entrarían dentro de lo que tradicionalmente consideramos como candidatos a la cirugía. Tal como comentaba ayer el doctor Cara, bueno, a veces no siempre curamos a los pacientes, pero podemos tratar los síntomas, pero para realmente tener éxito a largo plazo deberíamos intentar reparar esos tejidos y, a ser posible, tratar las causas que han determinado las lesiones. Cada vez se van introduciendo nuevos paradigmas como el empleo de la ortobiología, que surge en el ambiente o en el contexto de la medicina regenerativa, y la ortopedia intervencionista. De la misma manera que en otras especialidades ha ocurrido, fundamentalmente la cardiología, que la cirugía cardiovascular va disminuyendo el número de indicaciones y van aumentando en el caso de la cardiología intervencionista, es posible, que quizás puede ocurrir, que en los próximos años vayan aumentando el número de indicaciones de ortopedia intervencionista, fundamentalmente con la guía de imagen, que generalmente es con ecografía y radioscopia. Por tanto, estamos jugando con 2 tipos de herramientas, la imagen y la biotecnología. Y es importante el guiarse, porque en un estudio que se hizo en Estados Unidos prácticamente hacían una similitud con tirar a ciegas, tirar con escopeta de cañón amplio o tirar con escopeta de precisión, en función de la experiencia del cirujano y del empleo de técnicas de imagen, fundamentalmente radioscopia y ecografía, pero también de la experiencia y del aprendizaje que ha tenido ese profesional. Evidentemente nosotros lo utilizamos no como el radiólogo, que lo utiliza directamente para un diagnóstico, sino para poder afinar sobre un diagnóstico y sobre una diana del tejido a tratar. Incluso se están desarrollando ya pequeños artroscopios que están siendo utilizados por otras especialidades que no tienen experiencia con artroscopia, pero para tratamientos concretos, pues a nivel del ligamento cruzado, con reumatólogos y médicos del deporte. Pero todo esto sería útil realmente si cumple que nos den resultados iguales o mejores a los que estamos obteniendo a día de hoy, que tengamos menos complicaciones, que podamos conseguir una mejor recuperación y que lógicamente las técnicas que se realicen sean reproducibles y no supongan un gran aparataje o demasiado caro o un proceso de aprendizaje extremadamente largo. En este caso podemos ver, por ejemplo, después de una meniscectomía, pues la inestabilidad residual que queda en ese ligamento colateral interno como consecuencia de la extrusión que se produce en ese menisco. En cuanto a las herramientas de esta ortobiología, bueno, básicamente las 3 que se utilizan hoy más con mayor frecuencia sería el empleo de sustancias proliferantes en la técnica de la prototerapia, el plasma rico en plaquetas, que todos conocéis, y el empleo de células mesenquimales, fundamentalmente de la grasa y de la médula ósea, que puede realizarse mediante concentrado de estas células o también, como veremos después en la siguiente charla, mediante cultivo, y de esa manera conseguir mayor número de células. Pero al final todo se basa en la biología normal de los tejidos. La cronología de la reparación de tendones y ligamentos empieza con un sangrado en la lesión, un proceso inflamatorio, un proceso proliferativo y un proceso de remodelación que posteriormente detallaremos. Este es el tipo de paciente que hemos empezado a ver. Es decir, es un paciente con dolor difuso, que no tiene una inestabilidad subjetiva, pero que sin embargo en la exploración tiene una clara inestabilidad. Nosotros realizamos un vídeo tanto de la rodilla lesionada o que le duele, como de la otra rodilla, para que el paciente sea consciente de cuál es su situación. Y generalmente aportan, o cuando se le solicita una resonancia, se informa como normal. Quizás en el futuro, cuando tengamos resonancias más dinámicas en el que podamos realmente valorar la laxitud de los ligamentos, pues esos ligamentos cruzados normales ya no sean tan normales. ¿Cuál es el mecanismo? Pues muchos de estos pacientes no han tenido un gran traumatismo. Algunos sí, ya han tenido algunas lesiones parciales, pero la mayoría de las veces es, bueno, pues con hábito deportivo o con el paso del tiempo se van produciendo lesiones por sobreuso, de la misma manera que se puede ir rompiendo una cuerda que se va utilizando o un alambre que doblamos muchas veces. ¿Cuáles son las situaciones que hemos ido viendo en que coinciden estos pacientes? Pues pacientes con lesiones de cruzado sin inestabilidad clara, pero que son rodillas dolorosas, plastias de ligamento cruzado intervenidas previamente y que han quedado laxas o se han ido
volviendo laxas con el tiempo y que la única opción que se les ha dado a estos pacientes es una nueva reintervención de recambio de plastia. Rodillas postmeniscectomizadas que son dolorosas y que no se ha resuelto el cuadro, a pesar de que en la resonancia ese menisco aparentemente no se ha vuelto a romper. Y luego un abanico grande de pacientes que lo que refieren es que han tenido múltiples esguinces en su rodilla durante años. Respecto a la exploración física, generalmente coinciden todos con maniobras de ligamento cruzado anterior positiva, las distintas maniobras, fundamentalmente la del cajón anterior, y generalmente el pivot shift o resalte rotatorio no es muy evidente o incluso negativo. Desde el punto de vista de resonancia magnética podríamos decir que se informa como normal en un 80% de los casos o como lesión parcial del ligamento cruzado en un 20%. Y es independiente de la edad, en este caso es un paciente de 72 años, pero el problema es el mismo. Básicamente le dijeron que tenía artrosis, posiblemente un tipo de tratamiento, en este caso sería una prótesis de rodilla. El paciente no quería intervenirse de prótesis de rodilla. Aquí vemos el grado de artrosis que tiene en esa rodilla izquierda y en el círculo de la proyección lateral ya vemos un signo que es como una especie de osteofito en la zona de la espina tibial, que es un signo indirecto de insuficiencia del ligamento cruzado. En estos casos, este paciente, tratando esa inestabilidad, mejora lo suficiente como para haber decidido que no quiere hacer ningún otro tratamiento y no necesita de momento la prótesis. Al final, si lo tratamos de plasmar en una especie de algoritmo, ante las distintas lesiones, roturas parciales o roturas completas no retraídas o roturas, digamos, por elongación, en esos casos sí que serían candidatos a este tipo de tratamiento, pero evidentemente cuando se produce una rotura completa en la cual ya no hay nada de tejido, pues eso es un paciente candidato a la cirugía y no tendría ningún sentido plantear un tratamiento como estos. En cuanto a la composición del LCA, bueno, el porcentaje celular más importante son fibroblastos y el porcentaje proteico más importante es el colágeno. Por tanto, el objetivo de nuestro tratamiento con estas técnicas va a ser aumentar el reclutamiento de fibroblastos y aumentar la síntesis de colágeno para conseguir ligamentos más gruesos y que con su remodelación se vayan retensando. Inicialmente se produce al inicio del tratamiento. El tratamiento, como veremos, se repite un mínimo de 3 veces separado aproximadamente 4 a 6 semanas. Una primera fase inflamatoria, que es una fase de llamada con aumento de la presencia de fibroblastos. Una segunda fase proliferativa, en el cual esas células empiezan a sintetizar una matriz extracelular con un tejido colagénico pero desorganizado. Y posteriormente, a medida que va avanzando el tiempo, una fase de remodelación en la cual dicho colágeno desorganizado va a ir reorganizándose y retensando esos ligamentos más fuertes. En cuanto a la técnica, bueno, se puede realizar de manera sencilla y percutánea localizando los fascículos del ligamento cruzado anterior mediante radioscopia, en ocasiones con control radiológico, como vemos aquí en estas imágenes, pero a medida que se va adquiriendo experiencia y sobre todo si uno viene de la cirugía de rodilla, donde de normal estamos acostumbrados a introducir una aguja guiándonos hacia la zona del ligamento cruzado, somos capaces de palpar y notar realmente esas fibras del ligamento cruzado y con la ayuda de la radioscopia saber que estamos en el sitio correcto y poder inyectar ahí las sustancias proliferantes. En algunos casos se realiza en el contexto de un quirófano, fundamentalmente en gente joven, más ansiosa y que necesiten algo de sedación, pero se puede realizar muy cómodamente en un ambiente no necesariamente de quirófano, sí en salas específicas y especiales preparadas para este tipo de tratamiento, con la presencia de la radioscopia. Y como vemos aquí en el dibujo, con múltiples rayaduras en la parte también del ligamento lateral interno, hay que tratar no solo la inestabilidad generada por la lesión del cruzado y por la laxitud, sino también una inestabilidad medial si se asociara o una inestabilidad lateral que en algunos casos también aparece. Desde un punto de vista técnico, pues bueno, es sencillo y tanto en el plano AP como en el lateral te puedes localizar muy bien y es un procedimiento que dura poco tiempo la realización del mismo. Es el caso de un chico de 15 años
con que se le había realizado previamente, le habían realizado una meniscectomía parcial interna 2 años atrás, y desde entonces no había funcionado bien su rodilla, con dolor. Como hemos visto, la otra tiene una cierta inestabilidad, esta no es inestable, esta sería la rodilla normal. La musculatura que tiene el paciente le ha permitido no tener sensación de inestabilidad, pero el dolor era persistente y bueno, pues no podía hacer actividades normales. Ahí hay también un poco de inestabilidad medial. Y a los 3 meses de post-tratamiento, es decir, a los 3 meses de haber iniciado ya el tratamiento, tenemos ya una rodilla estable, pero lo más importante, que el paciente está sin dolor, con un dolor que había llevado durante los últimos 2 años. En este caso es un paciente de 53 años que en el 2012 se le había realizado una plastia del ligamento cruzado anterior, había ido todo bien, hasta que en marzo de este año, en una caída esquiando, pues bueno, nota que la rodilla a partir de entonces la nota inestable, y el diagnóstico de resonancia magnética fue de rotura parcial de la plastia. Este es el vídeo que se realizó en la consulta, nuevamente comparando con la rodilla contralateral. Este es el vídeo, que prácticamente es el mismo, que se realiza el día 31 de mayo en el inicio del tratamiento, cuando ya está en la sala para el tratamiento. Estas son imágenes, como veis, con los túneles de la plastia y la aguja que se va dirigiendo hacia la zona proximal de la plastia. Ahí en ocasiones también colocamos contraste. Arriba hemos iniciado la inyección de contraste. En la de medio igual, y la tercera imagen es como si se estuviera limpiando, porque es en el momento en el que, una vez ya hemos localizado la zona de lesión, inyectamos la dextrosa como sustancia proliferante en un porcentaje, una dextrosa entre el 15 y el 25% de concentración, y va limpiando a la vez la zona de contraste del ligamento. Y este es el mismo paciente a los 2 meses y medio, en el que ya se ve que tiene una estabilidad suficiente, y sobre todo volvemos a lo mismo, la ausencia de clínica, tanto de inestabilidad como de dolor. En este caso es de una mujer de 39 años, corredora, que presentaba una inestabilidad anterolateral, por eso vemos también ahí dibujos. Como hemos dicho antes, hay que tratar tanto la inestabilidad derivada del ligamento cruzado como la inestabilidad lateral o medial. Vamos a ver. Y esta es la rodilla contralateral, que la tomamos siempre como punto de partida a la cual queremos llegar con la otra. Esta es la posición. En principio es una paciente que está tranquila, con lo cual con un poquito de anestésico local entra en el interior de la rodilla, no necesita ningún tipo de sedación ni ningún otro tratamiento. Y está a los 3 meses y medio, nuevamente la misma paciente, ya con una rodilla completamente estable y habiendo vuelto a su actividad habitual, pues de correr 5 o 6 días a la semana, en torno a 10-15 kilómetros cada día. Lo mismo, en este caso, una mujer de 42 años, profesora de fitness, que aquí se asoció el tratamiento en quirófano por la sencilla razón de que tenía una lesión meniscal que le bloqueaba en algunos movimientos, pero en caso de haber sido solo necesario el retensado de la plastia, no hubiera sido necesario hacerlo en quirófano. Y nuevamente, aquí simplemente a los 2 meses de inicio del tratamiento, prácticamente este es el día en que se va a hacer la tercera sesión, y ya prácticamente en este caso la rodilla está estable. Al final, las conclusiones son: en este tratamiento, afortunadamente los resultados son bastante predecibles, muy reproducibles, porque en todos los casos se ha conseguido una estabilización en un tiempo muy rápido, que ronda aproximadamente los 3 meses desde el inicio del tratamiento, y unos resultados que en los casos más largos, que tienen ya más de 1 año, son sostenibles y que coincide con lo publicado en la literatura en este tipo de lesiones con estos tratamientos. Muchas gracias. Empezó el dibujo atrás, por favor. No, sí, Antonio, no, los 3 preguntas. Y no Crespo. Buenos días, Gonzalo. La pregunta es, ¿hacer resonancias de control para ver si esa rotura parcial en la que has indicado el tratamiento se ha regenerado?
y si has tenido que reconvertir pacientes de estos que has iniciado el tratamiento luego a cirugía por la resistencia de la inestabilidad. En ningún caso ha habido que reintervenir o que hacer algún nuevo tratamiento, por eso decía que los resultados de momento han sido sostenibles y en ocasiones, no las he presentado aquí por no agrandarla, sí realizo, si puedo, una resonancia previa y una resonancia a los 3, yo prefiero esperar a los 6 meses para que haya también no solo la fase inflamatoria y proliferativa, sino coger un poquito ya la fase de remodelación. Como sabemos, el ligamento cruzado en una plastia en condiciones normales tarda hasta 2 años de ligamentación. Pero de todas formas, cuando la resonancia se hace en los 3-6 meses, no existe un gran cambio en las imágenes de resonancia, por lo que yo he visto ahora. Y el informe del radiólogo, que si vuelve a informar como rotura parcial, que ese informe lo lee el paciente, debe darse. Más potente que el informe del radiólogo, que me perdone Damaso, es el vídeo que ve el paciente de antes y de después, y sobre todo la clínica que él ha solucionado. Entonces, el paciente desde el primer momento entiende que aunque tenga una resonancia que está informada como normal, su rodilla no está normal porque él lo está viendo. O sea, ese mismo vídeo que realizamos no solo es para la historia, sino para que el paciente sea consciente. Desde arriba no ve la prueba de cajón, pero cuando se lo enseñas desde el lado se sorprende de que pueda funcionar su rodilla así y él no tenga inestabilidad. Entonces, al final eso es lo que determina y no pone problema. Antonio Bachlería. Me gustaría que me intentaras explicar qué crees que hace la fibroterapia para que cambie la situación de la rodilla. Bueno, esto se ha investigado, de hecho, fundamentalmente en ligamentos colaterales mediales en animales, y básicamente lo que se produce desde un punto de vista histológico es un engrosamiento de esos ligamentos, un aumento de presencia en histología de fibroblastos, un aumento de síntesis de colágeno y de matriz extracelular, un engrosamiento, por tanto, y en la fase de remodelación se va produciendo una retracción, que al final es la que finalmente provoca que se estabilice. Es cierto que en pacientes cuanto más jóvenes y más sanos están los pacientes, más rápido van. Los protocolos habitualmente que se sugieren es de repetirlo 2, 3, 4 veces cada 4 o 6 semanas. En gente joven yo lo he hecho en 3 semanas y la verdad es que van mucho más rápido. Y en la profesora esta de fitness nos sorprendió porque es una persona con un estado de salud muy bueno y fue más rápida incluso que la gente joven. La última pregunta. Sí, quería saber si siempre usa la dosis de 15-20%. Segundo, ¿cuánto tiempo después de la práctica deportiva, en caso de lesión de ligamento cruzado anterior parcial? Y si usan tendinopatía de desgarros musculares, ¿a este mismo tratamiento? En tendinopatías insercionales, sí. En desgarros musculares no está descrito su uso, no lo sé, no tengo experiencia, por tanto, fundamentalmente en el caso de los ligamentos, como habéis visto, en la zona proximal, medial y distal, y en las tendinopatías insercionales. El tiempo para hacer deporte, durante el primer mes, entre la primera y la segunda sesión, solo bicicleta, y a partir de la segunda sesión que empiece un poco. Si juega fútbol, yo prefiero esperarme 3-4 meses. Y la concentración siempre 25% para la zona intraligamentosa del cruzado y 15% para las zonas extraarticulares ligamentosas. Perfecto. Gracias. Matías. Tiene que ver cuando ha ocurrido la lesión, o puedes hacer este tratamiento con lesiones crónicas un año después de la lesión. Da igual el tiempo que haya transcurrido, siempre que exista un tejido que sea estimulable, pero hay casos que llevan años y con esa inestabilidad.